El otro día yo conversaba con un, con un amigo y él me contaba algunas cosas acerca de su familia, qué sé yo, su esposa y eso. Y bueno, una de las cosas que él me decía es que él desde que estaba con su esposa siempre intentaba o buscaba la forma de hacerla feliz. Y es una buena intención, pero en realidad en la relación de pareja nosotros no estamos para hacer feliz al otro. Nosotros no tenemos la responsabilidad de cargar a alguien con esa mochila o de cargarnos nosotros con esa mochila. La felicidad en la familia, en las personas, depende 100% de la persona. Yo no existo para hacer feliz a mis hijos, ni para hacer feliz a mi esposa. En mi caso, yo existo para proveer a mis hijos, para cuidar a mis hijos, para enseñar a mis hijos, para conducir a mis hijos. Y lo mismo para proteger, cuidar, proveer a mi esposa. Pero mi responsabilidad no es hacerlos felices. Cada quien carga con esa responsabilidad de ser feliz. Imagínate cargar con la responsabilidad de ser feliz a otro. O sea, ya la carga es pesada para ti, lidiando con tu propia personalidad, con tu propia felicidad para poder o para tener que hacer feliz a otro. Tú no tienes la responsabilidad de hacer feliz a nadie. Tú tienes la responsabilidad de cuidar, respetar, proteger, amar, etcétera, a tu familia, a tus hijos, etcétera, a tu madre, a tu padre, honrarlos. Pero tú no tienes la responsabilidad de hacer feliz a nadie. Eh, entonces, pensando en ese tema de la felicidad, yo pensaba acerca del propósito también. Y es que, fíjate tú cuando tú te subes al metro, cuando tú usas el transporte público un día en la mañana a las 8 de la mañana. Los vagones van llenos de gente, cada quien va en su mundo, pero mira las caras de las personas. Las personas van, obviamente, con sueño, pero van a un trabajo que detestan para servir a un jefe que no les cae bien y para ganar un sueldo que no les alcanza. Entonces, los seres humanos nos hemos vuelto locos. Y lo digo en todo el peor sentido de la palabra que se puede decir. Los seres humanos nos hemos vuelto locos porque hacemos cosas para las cuales no fuimos diseñados para hacer. Y esa es la razón, una de las razones, no es todo, pero es la mayor razón por la cual nosotros somos insatisfechos e infelices. Cada persona tiene un don, un talento, una virtud, un atributo con el cual fue creado y que tiene un propósito de uso. Nadie crea nada para nada, sin propósito. Fíjense en los inventos que hacemos los seres humanos. En toda la historia de la civilización, los grandes inventores, descubridores, creadores, ingenieros, arquitectos de cualquier cosa, fíjense que la principal razón para hacerla es porque es algo que le resuelve un problema a alguien. La luz eléctrica nos resuelve un problema a todos y por eso hubieron inventores, creadores, descubridores que se encargaron de investigar y de crear tecnología o de descubrir la electricidad, porque la electricidad siempre existió, no es que la haya creado algún ser humano. Pero todas las cosas que los seres humanos fabricamos tienen una utilidad. Ninguno hace nada por nada. Aquel que fabrica una guitarra la hace para ser tocada. Aquel que fabrica un auto lo hace para servir de transporte. Entonces, fíjense que toda la inventiva humana tiene absolutamente toda un propósito. Nadie hace nada porque sí. Ah, no, es que no sé, no tenía tiempo, me sobraba y lo hice. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el secreto de la felicidad, el secreto de... No sé si de la felicidad... no entendamos la felicidad como esto de estarse riendo todo el día. Entendamos la felicidad como la plenitud, como que estoy dedicando mi vida a algo que tiene propósito y sentido. Nosotros, los seres humanos, somos el único animal de todo el reino animal
que busca propósito y sentido, que anhela propósito y sentido. Entonces, este propósito y sentido está vinculado con la razón por la cual fuimos creados. Todos fuimos creados por una razón. Y el problema del ser humano, que se ha vuelto loco, es que existimos para hacer algo para lo que no fuimos creados. Es como un microondas. Tú te compras un microondas para calentar comida, para descongelar comida, para calentar agua, etc. Pero nadie se compra un microondas para asar un pollo, porque el microondas no sirve para asar pollo. Ahora tú puedes agarrar un pollo, meterlo en un microondas y lo puedes dejar 1 o 2 horas y el pollo a la fuerza va a salir cocinado, pero no va a salir asado. Si tú quieres asar un pollo, tienes que ponerlo a las brasas o meterlo en un horno que sirva para asar pollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un microondas que se utiliza para algo que no fue creado? Se destruye. Si estaba destinado a funcionar por 5 años, hoy día usándolo para asar el pollo todos los días o cada cierto tiempo, ese microondas no va a durar los 5 años para lo que fue fabricado. Va a durar solo 1 año. O menos tal vez. Entonces, cuando falla este aparato, cuando falla este artículo de ingeniería o este invento, lo primero que hacemos es tomar el microondas y llevarlo a un servicio técnico autorizado por la marca. No lo llevamos a un mecánico de auto. Si el microondas es marca LG o no sé, Samsung, tomamos el microondas y lo llevamos a un servicio técnico que trabaje con la marca Samsung, que sea un servicio técnico certificado en esa marca. ¿Por qué? Porque ellos tienen los repuestos, ellos tienen los diseños, ellos saben cómo funciona, ellos saben cómo repararlo. Entonces, ahí están mis hijos peleando. Ellos saben cómo repararlo. Entonces, para que nosotros entendamos la razón por la cual fuimos diseñados, para que podamos funcionar en armonía con nuestro entorno, debemos ir a quien nos creó, al Creador. Si tú quieres tener plenitud en tu vida, si tú quieres ser feliz, entiéndase felicidad por plenitud, porque la felicidad no implica que no vamos a tener nunca problema y que vamos a andar siempre sonriendo. Eso no es felicidad. La felicidad personal tú la hallas cuando tú haces lo que fuiste creado para hacer. Estás en un trabajo que detestas, te dedicas a una actividad que no te gusta. Bueno, te tengo malas noticias. Estás haciendo algo para lo que no fuiste creado para hacer. Por eso no te gusta, por eso no te agrada, por eso te hace infeliz. Porque estás, como dije hace un rato, sirviendo a un jefe que odias en un trabajo que detestas para ganar un sueldo que no te alcanza. Es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. La única razón para que nosotros podamos hallar plenitud, la única forma en la que nosotros podamos hallar plenitud en nuestra vida personal, independiente de tu familia, independiente de que tengas una gran mujer, un gran esposo o hijos maravillosos, independiente de eso, tú como ser humano, tú como individuo, ¿para qué te crearon? Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo sé para qué existo? Y la respuesta lógica es, tienes que ir a tu creador. No puedes encontrar el propósito de tu vida si no vas al que te diseñó. Así como yo no puedo reparar un microondas Samsung si no lo llevo a los ingenieros o técnicos de Samsung. Ellos saben cómo funciona, cómo crearlo, cuáles son los repuestos. Entonces, nosotros somos una máquina maravillosa, pero una máquina maravillosa que ama y anhela el sentido y el propósito. Cuando tú tienes sentido y propósito, aunque la vida sea dura, aunque tengas dificultades, tú tendrás plenitud y calma, porque estarás dedicando tu vida a algo para lo que fuiste creado. Y esa es la razón de las caras largas en el transporte público un día lunes a las 8 de la mañana. Pregúntale a esas personas si se sientan satisfechos en su trabajo. Muy pocos te van a decir que sí. Dame un segundito que me están... muy pocos te van a decir que sí. La gran mayoría dedicamos tiempo y pasamos horas haciendo cosas para las que no fuimos creados.
Y normalmente cuando nos dedicamos a hacer para algo que para lo que fuimos creados, hallamos placer y satisfacción. No que no sea difícil. Porque, por ejemplo, si tu vocación es ser profesor y tienes que ir a hacer clases a un colegio a las 8 de la mañana, por supuesto que no es agradable levantarse temprano. Y tal vez hacerle clases a niños que son mal educados o que son contestadores, o a un colegio, por ejemplo, de bajos recursos. No es agradable, pero cuando hay una vocación de por medio, hay satisfacción, hay plenitud. No es, para un bombero no es agradable tener que ir a apagar un incendio a las 4 de la mañana. Pero como es parte de su vocación, como él es bombero porque ama aquello, porque aquí en Chile, por ejemplo, yo no sé en los otros países, pero aquí los bomberos prácticamente trabajan gratis, no hay subvención estatal por ser bombero. Entonces aquel que es bombero es porque ama aquello. Entonces tiene vocación. Ahora no le produce felicidad levantarse a las 4 de la mañana para ir a apagar un incendio y rescatar gente. Pero cuando lo hizo, una vez que cumplió la razón por la cual fue creado, entonces haya satisfacción. Ahora, ¿cómo descubrir para qué yo fui creado? Ah, Celina, gracias. Celina me imagino que es porque dice Celina. ¿Cómo descubrir aquello para lo que fui creado? Hay varias señales. Una de las señales claras es la plenitud y la satisfacción que te trae. Y lo segundo es que siempre el propósito y el sentido de una persona está vinculado al servicio. Fíjense las carreras que requieren vocación, como, qué sé yo, la medicina, ser policía, enfermero, profesor, etc. Todas esas carreras requieren vocación. Ahora, no significa esto que no hay médicos sin vocación trabajando como médicos, por supuesto que lo hay, porque a veces estudian por presión, por familia, porque el papá fue médico o porque la familia espera que él sea un gran médico, etc. Bueno, pero fíjense que el propósito del ser humano es servir, es ser útil. Todos los trabajos consisten en que tú le resuelves un problema a alguien. El bombero apaga el incendio de alguien. El médico sana el cuerpo de alguien. El que recoge la basura de alguien. Cada quien está resolviéndole un problema al otro. No hay propósito verdadero sin servicio. Sin servicio. Si lo que yo estoy diciendo acá no le es útil a nadie, entonces no estoy cumpliendo mi propósito. Todas las vocaciones y todos los propósitos de todos los seres humanos están vinculados con el servicio. Por eso Jesús dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Fíjense, y esto lo he contado otras veces, y yo sé que algunos de los que me están escuchando probablemente me han escuchado decir, pero lo digo por los que nunca lo escucharon. Fíjense en el ejemplo de Jesús. Él era el rabino y tenía discípulos que lo seguían. No solo eran, bueno, oficialmente eran 12, pero había más gente que lo seguía, que lo acompañaba o con quien comía, etc. Y Jesús era el rabino. En la casa de los judíos habían, sobre todo los judíos acomodados, que casi yo no conozco judíos que no sean acomodados, pero habían servidumbre, gente que trabajaba en la casa de estas personas. Y cada uno tenía una función. Estaba, por ejemplo, el mayordomo. El mayordomo era el siervo más capaz, tal vez intelectualmente. ¿Por qué? Porque tenía voz de mando, porque tenía capacidad de organización y porque se encargaba de todos los asuntos que tenían que ver con la casa. Recordemos que en ese tiempo la casa no era un cuarto de 4x4. Las casas eran haciendas, eran casas grandes, casas de campo, en donde había muchas cosas que hacer, atender animales, que se ordeñar vacas, comprar el grano, etc. Entonces el mayordomo era un siervo, pero era el más calificado porque tenía voz de mando, porque tenía capacidad de decisión y porque era capaz de organizar todos los asuntos de la casa. Y así había diferentes tipos de servicios dentro de la casa de un judío. Pero el más insignificante de todos, el menor de todos ellos, o el más torpe, era el que se ponía a los pies de la gente que estaba llegando de visitas a casa. Y su función era una sola. No había más.
que la persona se sentase y lavarle sus pies, porque en ese tiempo obviamente no habían calles de cemento. Entonces, por muy acomodada que fuera la visita, siempre traían polvo en sus pies. Entonces los judíos tenían la costumbre, aparte de lavarse las manos y todo, de ofrecerle a la visita a quien tú estabas honrando habiéndolo invitado a tu casa, limpiarle los pies. El siervo más inútil, el más torpe, era tan torpe que no le podías pasar una bandeja con vaso porque se le caían. Pero había una sola función que ese torpe podía hacer, y que lo podía hacer bien. Y esa función era lavar los pies. Sencillo. Meta las patas aquí, se las mojo, agarro una toalla o un paño y le seco los pies, y eso es todo. No hay cómo equivocarse. Entonces, fíjense lo que hace Jesús. Y por eso para los discípulos fue tan chocante, porque Jesús agarró una toalla, agarró agua y comenzó a lavarle los pies. Y el que quiera ser de vosotros el primero, debe ser el que sirve. Porque yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Entonces ahí está la clave del propósito. Ahí está exactamente la clave del propósito. Cada vez que quieras descubrir tu propósito, número uno, debes ir a tu creador, al que te diseñó, porque el que te diseñó sabe para qué existes. Sabe en qué eres bueno, sabe qué talentos te dio. ¿Quieres descubrir tu propósito? Ve a él. Número 2, tu propósito siempre estará vinculado con un acto de servicio. Tú existes para resolver el problema de alguien. Esa es la razón de tu existencia. Eres médico, existes para sanar enfermedades de otras personas. Eres enfermero, existes para atender a los enfermos en un hospital. Cada vez que tú cumples tu propósito, tú estás resolviéndole un problema a alguien. Y es que Dios encapsuló en nosotros una solución. Nosotros representamos una solución para otro, no para ti mismo. Cuando tú haces aquello, cuando tú encuentras el propósito de tu vida, entonces tu vida se te vuelve más plena. No exenta de problemas, te va a costar lo mismo que cuando estabas en ese trabajo de porquería, levantarte a las 8 de la mañana, porque levantarse a las 8 de la mañana, nadie se levanta a las 8 de la mañana, a las 6 o a las 7 de la mañana, levantarte te va a costar lo mismo, va a ser igual de desagradable, pero al final del día, cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, hallarás una dulce calma en tu alma, porque habrás hecho lo que existe, habrás hecho lo que fuiste creado para hacer. Y esa es la razón por la cual existe tanta depresión hoy día. ¿Tú sabes lo desagradable que es por 20 años hacer algo que no te gusta para agradar a alguien que te cae mal y para ganar un sueldo que no te alcanza? Pero es que es un milagro que esa persona no se haya suicidado. Ahora esto no es una apología de que mañana vas a renunciar a tu trabajo y vas a dejar de hacer eso porque te hace infeliz y vas a buscar tu propósito. No, tienes que ser más inteligente. Lo que tienes que hacer, perdón, que estaba mirando el teléfono. Lo que tienes que hacer es buscar tu propósito, es buscar a tu creador, conocer para qué existes. Y progresivamente puedes encontrar una actividad en la que tú desarrolles ese don, ese atributo, ese talento que Dios te dio. Y progresivamente te vas a ir desvinculando de aquel trabajo que no te produce placer. Yo conozco gente que haya placer en los números y en las tablas Excel. Los he visto. Y esas personas son personas plenas. Ahora, si a ti hoy día te desagrada llenar tablas Excel y hacer cálculos matemáticos o llevar la contabilidad de una empresa porque sientes que ese no es tu talento, no es tu don, no es tu propósito, eso no significa que eso sea malo para todos, es solamente que tú no fuiste creado para eso. Pero hay gente que sí fue creada para llevar la contabilidad, hay gente que tiene una mente estructurada, que tiene una capacidad de organización, una mente analítica para llevar números y le encanta eso, le agrada. Yo he visto gente que sí. Y esa gente está cumpliendo su propósito porque le están resolviendo un problema a alguien, porque para eso Dios nos puso, para resolver el problema de otro. Cuando tú cumples el propósito por el cual Dios te creó, no solo hayas plenitud, sino que además honras a tu creador. Es como la satisfacción que siente
el que fabricó, por ejemplo, un automóvil. El hecho de ver que el automóvil funcione bien, que esté bien catalogado, que esté valorizado en el mercado, que la gente, que tu automóvil que tú diseñaste sea signo de calidad, de confort, ¿me entiendes? ¿Qué placer te da a ti como creador de ese automóvil ver que el vehículo cumple su propósito? Es satisfactorio ver que algo funciona cuando tú lo creaste, porque es parte de tu propósito. Entonces, cuando tú cumples el propósito por el cual fuiste creado, honras a aquel que te creó, que es Dios. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que nosotros damos gloria a Dios o alabamos a Dios con nuestra vida. ¿Quieres alabar a Dios con tu vida? No se trata de decir te alabo, Señor. Puedes hacerlo, todo eso está muy bonito, pero vive para el propósito por el cual Él te creó. Esa es la mejor manera de dar la gloria a Él, de honrarlo. Entonces, fíjate cómo Dios crea las cosas, cómo el diseño de Dios es perfecto. Dios concatenó todo, concatenó la satisfacción de tu alma con el propósito por el cual te creó, con la gloria que Él merece recibir. Y tú dices, pero ¿por qué Dios quiere gloria? No es que quiera gloria, es que la merece. Así como cuando sale un tipo que inventa un teléfono espectacular de alta tecnología y el teléfono prueba a ser el mejor del mercado, y a ese tipo lo premian con un premio, el teléfono del año. ¿Quién merece la gloria? El que lo creó, el que hizo ese teléfono. Por eso Dios merece la gloria cuando tú vives tu propósito, porque Él fue el que te creó, el que te dotó de inteligencia, de capacidades, de dones, de talentos, de atributos, para que tú sirvas, porque el propósito y la satisfacción de tu alma está en el servicio, no en otra cosa. Por eso alguien que vive egoístamente no puede hallar placer en el alma. Y todos tenemos actos de egoísmo alguna vez. Pero fíjate que después de ese acto de egoísmo no hay placer en el alma. El mayor placer que tú puedes experimentar es cuando le eres útil a alguien, cuando sirves para resolver el problema de alguien. Y ese es el verdadero sentido y propósito de la vida. Que seamos útiles, que conozcamos y nos dediquemos a aquello para lo cual Dios nos diseñó. Y eso es lo que tenía en mente para hoy. Compartir, y por eso hice este directo. Y lo publico acá porque espero que le sirva a alguien. ¿No? Yo sé que hay personas que me conocen ya y que probablemente me han escuchado decir esto o algo parecido, pero no solo lo estoy diciendo para ellos, sino que lo estoy diciendo para los que nunca me han conocido ni me han visto y que les pueda ser útil. ¿Cuánto yo hubiese querido saber cuál era mi propósito cuando tenía, qué sé yo, 18 años? Cuando yo tenía 18 años no sabía ni dónde estaba parado, no tenía idea de nada. Era el ser más estúpido del mundo en cuanto a propósito. Para otras cosas no era tan estúpido, pero para eso sí. Desconocía absolutamente la razón por la cual Dios me había creado. Y mientras más rápido conozcas, o mientras antes en tu vida conozcas tu propósito, mejor va a ser. Te vas a ahorrar años de insatisfacciones y de una vida vacía, porque no puede haber plenitud sin propósito, sin sentido. No hay. Bien, les agradezco por conectarse. Gracias Celina, gracias el Dibul, que no sé quién será. Gracias Eduardo, no sé si Daniel se alcanzó a conectar, pero bueno, muchas gracias gente. Les mando un abrazo y nos vemos. Ah, Daniel es el Dibul. Está bien. Está bien. Bueno, gracias por conectarse. Voy a intentar subir este video a YouTube, aparte de estar en esta plataforma, y
Y eso, amigos, un gran abrazo, que Dios los bendiga.